Buen día, hermano. Hoy me dieron bien de responsabilidad. Mire, yo soy profesor en la universidad y no es igual. No es igual. Cuando cosas muy diferentes. A mí se me hace facilito en la universidad y aquí muy difícil. Tengo muchos buenos maestros, muy conocedores de la palabra. Entonces se le pone a uno la cosa como que dura, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Para eso estamos aquí y por voluntad de Dios. La pequeña meditación que les traigo se titula La obediencia siempre trae bendición consigo. La obediencia. La hermana leyó todo el Salmo 24, del 1 al 5. En el versículo 5, el Señor nos dice: y él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero recibirá bendición, ¿por qué? Porque fue obediente. Si leemos el versículo, dice el 4: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese es quien, un cristiano obediente. Obediente. Entonces, primero que nada, ¿qué es una bendición? ¿Qué es una bendición? Nosotros siempre creemos que bendiciones son las cosas materiales. Si el Señor no me da dinero, no estoy recibiendo bendición. Y en eso estamos muy equivocados. La mayoría de las bendiciones de Dios son espirituales. Son espirituales. Lamentablemente, el hombre pecador que vive en nosotros nos hace ver de que solamente somos benditos cuando recibimos bienes materiales. Y eso es lo de menos. Lo de menos. Dice, la bendición es toda expresión de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Es toda expresión de la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Toda expresión. Y vamos a comenzar por dar algunos ejemplos de obedientes. Personajes en la Biblia que fueron obedientes con Dios. El primero, Noé. Dios le ordenó construir un barco donde no había una gota de agua. Y él no puso ni un pero, ni un sí, ni un no. Él construyó el barco. Y lo llamaron loco y lo llamaron. ¿Qué no le dijeron a Noé? Y él cumplió la orden que le había entregado el Señor. Construyó un barco. Y recibió la bendición que fue él y su familia los únicos que se salvaron. Los únicos. Por su obediencia. Por su obediencia. Otro ejemplo que tenemos es Abraham. Abraham era un hombre rico. Y Dios le dijo, deja todo y vete para un sitio desconocido donde él era un extranjero. Y Abraham tampoco dijo ni un sí ni un no. Recogió lo de él y se fue para ese sitio. ¿Y qué cuántas bendiciones recibió Abraham? Muchas económicas, pero sobre todo espirituales. El Padre de todos nosotros. El Padre de todos nosotros. Otro ejemplo tenemos en el rey David. Con todos los errores que pudo haber tenido, pero fue obediente con Dios. Y fíjense que él tuvo a Saúl en sus manos. Dios lo puso en sus manos. Cuando estaba en la cueva, él pudo haber matado a Saúl. Pero por obediencia a Dios, él no lo mató. Porque era el ungido de Dios. Y eso solamente estaba en manos de Dios, el quitarle la vida. Y por lo tanto David fue obediente
y no le quitó la vida a Saúl, y recibió bendiciones. Y sobre todo una de las mayores bendiciones, linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mayor bendición pudo haber recibido una persona que ser del linaje de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, vemos que a pesar de que muchas veces una bendición puede empezar porque sintamos que algo es malo, pero a largo plazo vemos que algo bueno se convierte en algo bueno. Y por último les doy el ejemplo del apóstol Pablo. Dios lo llamó para que fuera quien esparciera su evangelio, porque Pablo fue el mayor contribuyente a la expansión del cristianismo del mundo. Eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Y lo llamó y le dijo: ahora de perseguidor pasas a perseguido. Vas a ser perseguido y vas a ir en contra de lo que tú creías. En contra de lo que tú estabas haciendo, vas a ir. Y Pablo obedeció completamente lo que el Señor le dijo. Y vuelvo y repito, ha sido o es quien más ha contribuido a la expansión del cristianismo a nivel mundial, el apóstol Pablo. Entonces vemos que aquellos que son o que somos obedientes, el Señor nos bendice. Y fíjense que cómo terminó el apóstol Pablo. Y podemos decir, bueno, pero si no lo bendijo, sí lo bendijo. Imagínense lo que está gozando el apóstol Pablo ahora. Aquí cuánto sufrimiento pasó, pero él ahora está gozando todo eso que él trabajó, toda esa obediencia que él tuvo para con Dios, toda esa obediencia que él tuvo para con Dios. Y voy a leer algunas formas de dones que Dios nos da para nosotros, bendiciones, dones, bendiciones, como lo queramos llamar, que Dios nos da para nosotros. Cuando tenemos paz, dentro de esa paz que sentimos los cristianos cuando hacemos la voluntad de Dios, ese que me siento bien, que no me importa las situaciones, yo me siento en paz, porque no es lo mismo lo que nos venden los psicólogos, vamos a decir, que te sientas en paz interior como la paz que da el Señor. Son dos cosas muy diferentes. La paz que me ofrece el mundo no es nada comparado con la paz que me ofrece Dios. Y debemos ser agradecidos porque Dios nos da esa paz. Porque yo me siento en paz porque estoy cumpliendo con las tareas que Dios me ha encomendado. Me siento bien porque yo participo en la iglesia, porque yo contribuyo con lo que dentro de mis posibilidades yo contribuyo. Esa paz que sentimos porque yo ayudé a un hermano en la medida de lo posible, esa paz me la está dando Dios, no la conseguí yo, me la está dando Él. El gozo. A veces nosotros, dentro de las tareas que Dios nos pone, le ponemos pero. No me gusta, no quiero, o no me agrada, porque de pronto es a un hermano que como que, yo voy a decir aquí, voy a tirar una piedra. A veces vemos dentro de la iglesia, hermanos que vemos a nosotros así como, no por encima, yo no voy a decir eso, sino que nosotros somos una familia, y deberíamos tratarnos todos igual, así como Dios nos trata a nosotros. Él no tiene distingo con ninguno de nosotros, para Él todos somos igualitos. El pastor, que vamos a decir que por jerarquía, el hermano ayer que es el copastor, para Dios es igual que la hermana Ruth, que la hermana Keila, igual, para Dios todos somos iguales. Que tenemos tareas diferentes, es verdad.
Pero cuando nosotros oramos y le ponemos a Dios nuestra razón, Dios, pero luego de que oramos, Él nos revela y nosotros nos sometemos a su voluntad. Él nos da ese gozo de que lo que hicimos, a pesar de que en un momento no lo quería hacer, dice, bien hecho, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Entonces, ese gozo nos lo da, esa bendición viene de Dios, esa bendición, contentamiento. Es la sensación de satisfacción que Él nos concede, aunque muchas personas consideren que ni esta ni las dos anteriores bendiciones, pues afirman que son solo emociones y no son concretas. Pero nosotros sabemos que eso no son emociones, son bendiciones de Dios. Cuando yo tengo paz interna, cuando yo me gozo con lo que yo hago dentro de la obra del Señor, y cuando tengo contentamiento, son bendiciones de Dios para mi vida. Son bendiciones de Dios para mi vida. Porque lo hago con alegría, lo hago con gozo, no lo hago por obligación, lo hago porque lo quiero hacer y para su gloria y su honor. Recibimos bendiciones de crecer nuestra fe, que es una de las cosas que más débil nosotros siempre mantenemos, nuestra fe en el Señor, nuestra fe. Cuando Él se encarga de aumentar nuestra fe titubeante y un tanto incrédula, de esta manera crecemos espiritualmente y más adelante, al ser desafiados, estaremos más confiados en lo que Él puede hacer. Hace crecer nuestra fe. Y cuando vengan pruebas más fuertes, nuestra fe va a estar fortalecida y podremos pasar esas pruebas que el Señor coloque en nuestra vida. Entonces, esa es una bendición que el Señor nos da, aumentar nuestra fe para que nosotros podamos soportar todas las pruebas que se presenten en nuestra vida. Lo que pedimos, cuando aprendemos que lo que pedimos no es lo que nosotros deseamos, sino lo que Él crea conveniente para nuestra vida. Eso es una bendición, aprender que no es lo que nosotros queramos, es lo que Él crea conveniente para nosotros. Por lo tanto, es una bendición que Él nos enseña o que nos da de aprender a pedir lo que de verdad necesitamos y hacer conforme con lo que Él nos da. Porque muchas veces le pedimos al Señor y cuando nos da algo decimos, pero eso no lo decimos, pero en nuestro corazón eso no era lo que yo quería. Y somos mal agradecidos con Él. Porque Él sí conoce nuestro corazón, Él sí conoce nuestras necesidades y por lo tanto Él sabe lo que de verdad nosotros necesitamos. Entonces, cuando Él nos da la fortaleza para aprender a pedir, es una bendición de Dios. Y sobre todo las bendiciones eternas, como le decía con el apóstol Pablo, nuestro hombre humano nos lleva a estar pidiendo cosas materiales. Y es verdad, nos hacen falta, yo no voy a decir que no nos hagan falta, pero nos concretamos a pedirle a Dios cosas materiales. Y Él nos dice que pidamos, pero para guardar allá. Para que cuando lleguemos allá, entonces vamos a ser multimillonarios. Para que allá sí vamos a ser ricos. Pero ricos en bendiciones, no ricos materiales, ricos en bendiciones. Entonces debemos aprender eso. Y alguien que me lea Mateo 10:42, por favor. Un vaso de agua.
Sabemos que por obras no vamos a ser salvos, pero sí nos sirve como cuenta de ahorro. Vamos a decir en ese término humano. Esa es nuestra cuenta de ahorro. Todo lo bueno que nosotros hagamos, ojo, lo repito, no nos va a salvar, pero sí nos va a acumular bendiciones eternas. Todo el bien que nosotros podamos hacer. Y eso solamente nos lo da Dios. Dice, frecuentemente el primer efecto de la obediencia no es bendición, sino sufrimiento. A veces lo que Dios nos demanda al principio nos produce dolor y angustia, por lo que si experimentamos dificultad no debemos presuponer que hayamos cometido un error ni que Él nos haya abandonado. Lo que decía el hermano ayer en la clase hace un momento. A veces pensamos que nosotros somos los que llevamos a Dios agarrado de la mano. No, Dios nos lleva a nosotros agarrados de la mano y Él no nos suelta. Lo que damos manotazos a veces para soltarnos somos nosotros, pero Él nos sostiene fuerte y no nos suelta. Y aun cuando creamos que nos ha dejado solos, Él está ahí con nosotros. Si recorremos ese cuadrito muy famoso de las huellas en la playa, dice, ¿dónde estaba? Que nada más veía un par de huellas. Te llevaba en el hombro. Yo no me fui, yo estaba ahí, te levanté y te llevaba encima. Para que veamos que Él nunca nos dejó solo. Por muy fuerte que sea la prueba, Dios está con nosotros. Muchas personas cometen ese error porque sus vidas están alteradas. Por lo que se preguntan, Dios mío, ¿dónde estás? Donde siempre he estado, pues así lo ha prometido. Por favor, ¿quién me lee Hebreos 13:5? Estemos contentos con lo que Dios nos hará. Él no nos va a desamparar nunca. Y si a veces creemos que tenemos necesidad, yo les preguntaría, ¿les ha faltado cuando han necesitado algo? ¿Les ha faltado? ¿O siempre ha llegado alguien o se les ha presentado? Por mucha necesidad que a veces tengamos, siempre aparece alguien. La anécdota que presentaba el pastor el día viernes del pastor que tenía un orfanato y no tenían comida para ese día. ¿Y qué? Oró, llegó un panadero y llegó un lechero a llevarle la comida para... ¿Ustedes creen que esa bendición vino de quién? De Dios. Porque Él no nos abandona. Los que siempre estamos, como le dice un momento, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está con nosotros? Él siempre está ahí con nosotros. Él siempre está con nosotros. Él no nos abandona. ¿Cuál es el propósito de Dios en la obediencia? Uno, hacernos depender de Él completamente. Que nosotros aprendamos que el único del cual debemos depender es Él. Que no hay nadie más. Por eso debemos estar prontos a convertirnos en instrumentos útiles en sus manos. Aprendamos que todos servimos para algo. Y cuando me refiero a esto, no solamente en el mundo, aquí en la iglesia, servimos para cualquier cosa. A veces hay hermanos que creen que yo no canto porque yo no sé cantar. Me incluyo. Pero podemos hacer otras cosas. Miren, ¿saben quién era cuando estudié bachillerato? Que yo me parara a hablar así delante de la gente. Nunca. Yo me sentaba de último en la clase
para que el profesor no me preguntara, ni que me pasara la mitad. ¿Y quién cree que me dio la fuerza para yo poderme parar ahora aquí? Y le digo, la primera vez que lo he hecho estaba pero muerto de miedo, ya hoy estoy más tranquilo, ya estoy más tranquilo. ¿Sí? Y esa fuerza, ¿quién me la da? Entonces, para que aprendamos que si nos colocamos en sus manos, yo le decía a mi esposa, ¿estás nervioso? No, hoy me siento tranquilo, me siento bien. Entonces, dependamos completamente de Él. Todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo para Él y por Él. Nuestra obediencia siempre bendice a otros. Cuando nosotros obedecemos, a veces nosotros creemos que nadie nos está viendo, pero el que nos ve todo, el más importante, siempre nos observa. Si nosotros demostramos obediencia a cada paso que nosotros demos, lo mismo que decía, las obras, si nosotros obedecemos a Dios y lo demostramos no solamente de palabras, sino de hechos, Él nos puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Él nos puede ayudar para que yo sea ejemplo para otro. Mi obediencia a Dios puede servir para otro hermano que piense que yo no tengo la fortaleza para hacer eso. Pero viendo a alguien hacer las cosas que lo hace por y para él, también puedo ayudarlo para que él lo pueda lograr. El soportar esas cargas, esas pruebas que Dios coloca sobre nosotros, nos ayuda a servir de ejemplo para otros. Tercero, la obediencia siempre trae consigo bendiciones escogidas por Dios. Tal vez Él nos bendiga de una manera que no nos agrade del todo, pero si garantiza que seremos bendecidos si reaccionamos positivamente al reconocer que Él considera que necesitamos que nos limpie a fin de que tengamos más fruto. Si nosotros obedecemos al Señor, ¿qué vamos a recibir? Como le decía al principio, bendiciones. Porque ahí vamos, como decía, le dijo el Señor a los apóstoles, ¿qué padre que su hijo le pide pan le da una piedra? Porque le pida pescado y le da una serpiente. Dios no nos va a dar nada a nosotros que nosotros no necesitemos ni que nos pueda causar un mal. No nos va a dar nada que nos dañe. También nos va a dar cosas que nos protejan y que nos fortalezcan en nuestras vidas. Por lo tanto, el obedecerlo a Él siempre va a traer bendiciones para cada uno de nosotros. Siempre. Obedeciéndolo, seremos bendecidos. Para terminar, si obedecemos a Dios, ¿podemos esperar que nos bendiga? Sí. Ese es algo, vamos a decir, de perogrullo o redundante. Si obedezco a Dios, me van a obedecer. Pero como decía al principio, no es material. Porque muchas veces entonces dicen, no, pero es que no me cae el dinero. Pero para el Señor lo importante no es lo material, sino lo espiritual. Y para nosotros debería ser lo más importante, que nos fortalezca nuestra fe, que estemos gozosos, que tengamos contentamiento en nuestra vida, para que podamos ser ejemplo para los demás, para que podamos trabajar en su obra. Dice, pero recordemos que lo que Él elija para bendecirnos puede ser distinto a lo que sea nuestro completo agrado. No obstante, pese a nuestra pérdida aparente y dolor, siempre podemos beneficiarnos de la bondad de Dios. Podemos pensar que perdimos porque no nos dieron lo que nosotros queríamos, pero
que aun cuando nuestro cuerpo humano diga, tanto que yo luché para que me dieran esto, yo quería era un Lamborghini para tratar pavoneándome con un carro de último modelo, pero de pronto el Señor me da una bendición mucho más grande, que es que yo pueda llevar su palabra a otro, que me suelte la lengua para que yo pueda hablar. Claro, es cierto. Pues felicito por lo menos a la hermana Zulema, al hermano Bautilo, que tienen esa facilidad de evangelizar. Eso no lo tiene cualquiera. Eso es un don. El pastor, su predicación, eso no necesita poco de gracia, son bendiciones de Dios. Yo que lo conozco, mi primo de toda la vida, este pastor no es el mismo cuando comenzó aquí en la iglesia. Se le nota la mano del Señor encima de él. ¿Por qué? Porque no porque fuera mala, sino porque se le ve mucho lo que el Señor ha actuado en él. Esa bendición es que nosotros recibimos. Entonces, nuestro Padre Celestial nos ama tanto que desea bendecirnos y desarraigar todo aquello que nos impide estar en el centro de su voluntad. Con mucha frecuencia sus bendiciones no consisten en cosas que puedan tocarse o verse. A veces Él desea enriquecer nuestra vida para que podamos dar a conocer mejor la profundidad de su amor y su propósito eterno a favor de quienes todavía necesitan hacer suya la salvación de Cristo. Ofrece a todo aquel que cree en Él. Cumplir este objetivo será en sí la mayor bendición que podamos recibir, y que podamos llevar la palabra de Dios a otros. No solamente llevársela, sino que esa persona pueda creer en el Señor y arrepentirse. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos recibir. De que por medio de nosotros el Señor pueda tocar el corazón de otra persona y que esa persona pueda llegar a los pies del Señor. Que el Señor lo bendiga.